Todos y cada uno de ustedes reciban la más cordial bienvenida. Cuando estábamos en ese tiempo de alabanza, yo meditaba en uno de los cantos de alabanza y meditaba en 4 verdades que dice este canto que deberían de ser la razón de toda adoración, amor y gratitud a Dios. Y dice: Él es la vid y yo la rama. Eso nos habla de la posición de todo cristiano verdadero en Cristo. Él es la vid y yo la rama. Él es la vid y yo el pámpano, dice. Otra de las verdades que están en este canto dice: Él es mi Padre y yo su Hijo. Él es mi Padre y yo su Hijo. La primera nos habla de la posición del cristiano en Cristo. Él es la vid, el tronco, nosotros los pámpanos, las ramas. Pero esta segunda verdad de este canto nos habla de nuestra relación personal con Dios, el Padre. Dice: Él es mi Padre. Él es mi Padre y yo su Hijo. Él es mi Padre y yo su Hijo. Y la otra era: Él es la fuente de mi vida. Él es la fuente de mi vida. No hay vida fuera de Cristo. No la hay. Yo quisiera que ya desde ahorita fuéramos aprendiendo esta verdad y creyendo esta verdad. No hay vida, no la hay fuera de Él. Y luego dice: Él me salvó y ahora vivo. Él me salvó y ahora vivo. Entonces vemos que la gran verdad nos habla de nuestra posición en Cristo. La segunda verdad nos habla de nuestra relación con el Padre gracias a Cristo. La tercera verdad nos habla de la vida abundante que Jesús nos ofrece. Y la cuarta nos habla de la obra más grande de misericordia. La obra más grande de misericordia que alguien haya hecho por nosotros. Dice: Él me salvó. El día de hoy yo deseo continuar compartiendo con ustedes acerca de esos 7 yo soy de Jesús, por cuanto considero de gran importancia, no solamente para la persona convertida o no cristiana, pero también para la persona convertida o cristiana, el conocer más y más de nuestro precioso y bendito Señor y Salvador Jesús. ¿Por qué razón? Y quiero decir algo que dijimos casi al principio de estas enseñanzas, porque quisiera ver si esto se está cumpliendo en nuestras vidas después de haber compartido ya muchas enseñanzas al respecto. Y la razón es que entre más se revela el Señor Jesús a nosotros, más conocemos de Él, más nos sentimos atraídos a venir a Él, más nos enamoramos de Él, más nos podemos acercar con mayor confianza a Él, y nuestra relación personal de amistad con Él se hace más fuerte, y de esta manera más nos consagramos a Él y dependemos de Él en todo momento, en todo lugar y circunstancia y para todo. Y es que, amados y amadas, el propósito de compartir con ustedes acerca de estas enseñanzas de los 7 yo soy de Jesús ha sido que los que no se han convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en el Señor Jesús puedan sentirse atraídos a venir a Él, a confiar en Él y a entregarle sus vidas para que Él les salve y sea el Señor de sus vidas. Pero también para los que ya somos cristianos, para que, como decíamos, le conozcamos cada día mucho más, nos enamoremos de Él y amemos más, y podamos acercarnos a Él con mayor confianza y hablar con Él, tener esa comunión de intimidad, de compañerismo con Él. Y bueno, también cada día nos consagremos más a Él y dependamos más de Él para todo. Y vivamos cada día amándole, agradeciéndole y obedeciéndole en todo. Y
también sirviéndole con gozo, y no solo con gozo de todo corazón. Decíamos que en el Nuevo Testamento encontramos 39 versos en los cuales el Señor Jesús se refiere a sí mismo como el yo soy. El yo soy, no solo para manifestar que Él es Dios, que Él es Dios vivo y verdadero, sino también para llamar la atención de toda la humanidad hacia Él. Decíamos que el apóstol Juan es el que más registra estos yo soy del Señor Jesús, de modo que 27 de ellos los podemos encontrar en el Evangelio de Juan y 7 de ellos los podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, escrito también por el apóstol Juan. Y hemos escogido de esos 39 versos donde Jesús se refiere a sí mismo como el yo soy, aquellos versos en que el Señor acompaña a estos yo soy con una metáfora, y son 7 ocasiones, decíamos, en las que el Señor, además de decir yo soy, pone un apellido o pone un predicado ahí acompañándolo de una metáfora. Y estos son, ya lo hemos visto ampliamente, lo repito para los que no han estado con nosotros, son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vida verdadera. Pero decíamos que para efectos de esta serie de enseñanzas he reordenado estos yo soy, aplicándolos a la vida espiritual, o para aplicarlos a la vida espiritual de todo ser humano, cristiano o no cristiano, pero en especial a aquellos que no se han convertido a Dios, partiendo de su mayor necesidad o su principal necesidad de Jesús como el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, y en la puerta de las ovejas, el buen pastor, la vid verdadera, el pan de vida, la resurrección y la vida. Ya hemos hablado de muchos de estos, y el día de hoy yo quisiera dar un paso adelante en esta serie y quisiera referirme al Señor Jesús como la vid verdadera, para lo cual les pido que leamos juntos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 del verso 1 al 8, en donde el Señor Jesús dice a sus discípulos lo siguiente. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Luego en el verso 5 dice nuevamente, o enfatiza: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En el verso 1 había dicho: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y aquí en el verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, refiriéndose a sus discípulos. El que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora dice: el que en mí no permanece, ojo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto será glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí Jesús está hablando de muchas cosas. Está hablando de vid, está hablando de pámpanos, está hablando de labrador, está hablando de llevar frutos, está hablando de permanecer en él, está hablando de lo que sucederá a los que no permanecen en él, está hablando de cuáles son los requisitos para que nuestra oración sea contestada por Dios, y también está hablando del requisito para que todo cristiano pueda llevar fruto, y no solo mucho fruto, sino también para que
su fruto permanezca. Y el día de hoy, en esta primera parte de varias enseñanzas acerca de Jesús, la vid verdadera, yo quisiera dar inicio mostrando a ustedes una foto de una planta de vid, ya que no sé cuántas personas aquí estemos familiarizados con esta planta, por cuanto ella no es muy común en nuestro país. Quizás si Jesús hubiera dicho yo soy el aguacate verdadero, no tendríamos problemas en imaginarnos un árbol de aguacate. Si hubiera dicho yo soy, ¿verdad?, el naranjo verdadero, no tendríamos ningún problema en imaginarnos un árbol de naranjas. Pero el Señor dice, ¿verdad?, a causa de su cultura y por muchas razones que ya veremos, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego dice, yo soy la vid verdadera, y a sus discípulos les dice, vosotros sois los pámpanos. Veamos entonces una planta de vid. Esta es una planta de vid y por lo que tú puedes ver, tiene muchos años. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo este tronco es ya un tronco grueso. De esta planta podemos ver que salen diferentes ramificaciones. Aquí sale una y de esta sale otra y otra y otra y otra. Y estos son los deliciosos frutos. Ahora, yo quisiera que para entender mejor esta metáfora que el Señor utiliza de yo soy la vid verdadera, viéramos la siguiente imagen en donde están las diferentes partes de una vid. Vemos, ¿verdad?, lo que podría ser el tronco o el tallo. Vemos que a continuación del tronco sale una rama gruesa que se llama los brazos. De estos brazos vemos otras ramas más delgadas que en la medida que van siendo podadas van haciéndose más gruesas, y estas ramas que salen de los brazos del tronco, estas ramas son los sarmientos o los pámpanos. Y es aquí de los pámpanos de donde sale ¿qué? El fruto. Mire, estos son los pámpanos, aquí sale el fruto, otro pámpano o sarmiento, ¿verdad? Otro pámpano o sarmiento y aquí sale el fruto. Cuando Jesús habla de que permanezcamos en Él como pámpanos, ¿verdad?, unidos a la vid, es que estemos injertados, unidos a este brazo, ¿verdad?, que es parte del tronco, que es parte de la vid. Y cuando Jesús dice que serán cortados, el Señor está diciendo que se va a hacer una escisión aquí o un corte, una separación del pámpano del resto de la vid, de modo que la vida de la vid ya no va a fluir al pámpano. ¿Por qué razón? Porque la savia que sube por el tronco y por el brazo de la vid al pámpano, para darle vida al pámpano, ya no va a fluir por el corte que el labrador o Dios realiza a este nivel. Veamos otra foto. Otra imagen. Aquí tenemos una imagen del sarmiento. ¿Se acuerdan? El sarmiento está unido, ¿verdad?, al brazo y el brazo al tronco, ¿verdad? Y del sarmiento podemos ver cómo salen las hojas, ¿verdad? Pero también del sarmiento podemos ver cómo está el racimo que se dispone, ¿verdad?, a dar flores, o donde están las flores y donde saldrá el fruto. Entonces vimos una vid, vimos su brazo, vimos un pámpano, sarmiento, y ahora vemos aquí este pámpano, ¿verdad?, que si no da fruto, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué va a ser? ¿Qué? Cortado a este nivel, a nivel en que se une con el brazo de la vid, por donde le llega toda la savia, y todo esto es cortado y todo esto es echado al fuego, si obviamente no da el fruto que sale de este sarmiento o esta vid. Más bien, una vez familiarizados con la imagen de la vid, por cierto, en la casa de la hermana de mi suegro hay una planta de vid. Ellos son palestinos, hay una
planta de vid y disfrutamos del fruto de la vid. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacer a continuación es: ¿por qué el Señor usa la figura de una vid para referirse a sí mismo como la vid verdadera? Yo creo que hay muchas razones. Sin embargo, yo quisiera mencionar algunas. En primer lugar, porque al ser la vid una planta muy común en toda la región de Israel, esta era conocida por todos sus oyentes, por todos los discípulos a quienes él se está refiriendo como la vid verdadera. ¿Por qué razón? Bueno, no solo porque vivían en la región, sino porque eran judíos. Crecieron viendo vides, viendo viñedos. Es más, seguramente en las casas donde ellos habitaban había un árbol de vid, una planta de vid, lo cual generalmente sucedía en todos los hogares en esa región. En segundo lugar, porque al igual que el pan del cual nos referíamos anteriormente, el fruto de la vid era parte de la dieta de los pobladores de esa región, entre ellos los discípulos, ya que la consumían como una fruta fresca, muy deliciosa, como ya vimos, ¿verdad? Se antoja de hecho, o como una uva seca, lo que nosotros conocemos como las pasas, o bien en torta, o bien en enrolladitos de hoja de uva. Se toma la hoja, se rellena con arroz y carne picada y una serie de condimentos árabes o muy típicos de esa cultura o de esa raza, y luego se enrolla y luego se pone a cocer con patitas de cerdo, algo muy delicioso. Y bueno, ellos seguramente no lo hacían con patitas de cerdo porque eran judíos, ¿verdad? Nosotros sí. Y luego también lo consumían en vino. En tercer lugar, porque el sueño dorado de todo israelita nómada era sentarse bajo su propia vida, a descansar y a disfrutar de todas las bendiciones que Dios le había dado, y a disfrutar aún de un tiempo de oración con Dios y de comunión con su familia. En cuarto lugar, por ser la vid, Jesús, estoy seguro que se refiere a la vid, porque la vid, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo de Jesús, era un símbolo de la nación de Israel. Y en quinto lugar, porque seguramente el Señor Jesús pensó o vio esa vid de oro que estaba labrada en aquellas puertas del templo hechas de bronce, por cierto, en Grecia, y trasladadas en barco hasta Jerusalén para ser puestas en ese templo magnífico que había construido el rey Herodes, y lo cual era muy visible para todas las personas que en aquel entonces asistían al templo. Y es por esto que la vid tiene un papel muy importante en el lenguaje figurado de esa cultura, de esa región. Yo creo que también es importante que veamos en qué momento el Señor pronuncia esta metáfora. Debemos recordar que el Señor prácticamente está finalizando su ministerio en esta tierra. Y el Señor se ha reunido solamente con sus discípulos en el aposento alto para celebrar la Pascua, lo que sería la tercera Pascua durante su ministerio y la última Pascua durante su vida terrenal. Esta metáfora es parte de lo que se conoce como el último discurso o el último mensaje del Maestro a sus discípulos, que en la Biblia lo encontramos desde el verso 13 hasta el verso 17, que fue dicho, por cierto, por el Señor de manera continua y sin separación de capítulos y versículos. Algunos estudiosos consideran que estas palabras que hemos leído en Juan 15 del 1 al 8 fueron pronunciadas por el Señor estando aún en el aposento alto, antes de salir con sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní. Los que así opinan se basan en el versículo 1 del capítulo 18, en donde leemos:
Habiendo dicho Jesús estas cosas, es decir, todo lo que dijo en el capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 y 16 y 17, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Entonces, partiendo de esto, en lo que dice en el capítulo 18, verso 1, la gente dice, no, pues el Señor pronunció esto después de haber cenado, después de haber cantado los himnos que se conocen como el Jalel, y antes de salir, inmediatamente antes de salir, el Señor pronuncia estas palabras que están en el capítulo 15, y luego el 16 y 17, y luego sale. Otros opinan que el Señor y sus discípulos se levantaron de la mesa después de haber cenado y haber cantado los himnos respectivos, y de inmediato salieron para dirigirse al huerto de Getsemaní, y que esta metáfora fue pronunciada mientras se dirigían allá al torrente o al arroyo de Cedrón, o bien en la ladera del monte de los Olivos, en el camino al huerto de Getsemaní, quizás porque el Señor vio al pasar por el templo esa vid de oro labrada en la pared de bronce de la puerta del templo, que seguramente estaba a esas horas de la noche, seguramente medianoche, muy iluminada, porque durante la Pascua, la gran celebración de la Pascua, quedaban abiertas, ¿verdad?, para todos, para que pudieran tener acceso todos. O bien, porque además de ello, en su camino vio algún viñedo, vio alguna vid, y el Señor se sintió movido a dirigir estas palabras a sus discípulos, aprovechando que prácticamente eran los últimos momentos que estaría con ellos. Los que se basan o los que creen en esta teoría o los que opinan esto, se basan en lo que el Señor dice en el último versículo del capítulo de Juan, en Juan 14:31, donde el Señor dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Como decía, yo quiero que recordemos que este último discurso a sus discípulos, que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, el cual, por cierto, ruego a ustedes lo lean o los lean en casa con más calma, meditándolos, ¿verdad? Recordemos que, como decíamos, fue pronunciado de forma continua, sin estar divididos en capítulos y versículos como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia. Sin embargo, amados y amadas, ya sea que Jesucristo haya pronunciado esta metáfora aún en el aposento alto o camino a Getsemaní, lo importante es, lo que no debemos de perder de vista es que en las horas siguientes Él sería arrestado. Y en las próximas 12 horas, Él moriría en la cruz del Calvario. Y Él sabía que estos eran los últimos momentos en que estaría con sus discípulos en esta relación íntima de amistad, en esta unión íntima, como estuvo con ellos durante todo su ministerio terrenal, desde que les llamó a seguirles hasta que fuese separado violentamente de ellos al ser arrestado. Y yo creo que el Señor, en su gran amor, Él deseaba aprovechar estos últimos momentos no solo para consolar a sus discípulos como lo hizo, sino también con un propósito, el cual veremos más adelante. Ahora bien, ¿qué quiso decirles Jesús cuando se refirió a sí mismo como la vid verdadera y sus discípulos como los pámpanos? Yo creo que varias cosas, pero se me han venido a la mente algunas que he traído conmigo y quiero mencionar. Una de ellas es que cuando Él dice, yo soy la vid verdadera en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, Él nos está diciendo que Él no es como una vid, sino Él es la vid, como se traduce literalmente. La vid, la verdadera, la genuina. En otras palabras, no hay otra vid como Él. Es única, es única. Pero también, al afirmar que Él es la vid verdadera, la genuina,
Eso significa que existen otras vides que son falsas. Óigalo bien, que existen otras vides que son falsas, y esto debe alertarnos, debe alertar a todo discípulo, todo creyente verdadero, a identificar esas vides falsas. ¿Para qué? Para no caer en la trampa de Satanás de buscar vida espiritual a través de ellas. Y a estas vides falsas nos estaremos refiriendo en la segunda parte de estas enseñanzas. Pero también estoy seguro que quiso decir que Él es la única vid que el Padre sembró para que en ella fuesen injertados todos los que habían de salvarse por la fe en el Señor Jesucristo desde que se fundó la iglesia. Bueno, desde los discípulos y los que se salvaron durante su ministerio hasta el día de su venida. O sea, Él es la única vid que el Padre sembró con el propósito que fuesen injertados en ella todos los que habrían de salvarse por la fe en el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que formasen parte del cuerpo místico de Cristo, de su iglesia. Pero también para dar vida espiritual. Para dar vida espiritual abundante y continua a todos aquellos que permanecen unidos a Él. Así como los pámpanos, como ya vimos, al permanecer unidos al brazo de la vid, que a su vez está unida al tronco, ese pámpano recibe la savia, la vida necesaria para su existencia, pero también para producir fruto. Amén. Y esta vida espiritual abundante y continua estaría reservada para todas aquellas personas, oiga bien, que permanecen unidos a Él, como estos pámpanos o sarmientos a la vid, en fe, en amor y obediencia. Y lo repito, que permanecen unidos a Él, en fe, en amor y obediencia. Pero también para que esta vida de Cristo fluya a través de cada creyente y así pueda dar ¿qué? Pueda dar fruto para Dios en abundancia. Él lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. El pámpano que en mí permanece, ese da mucho fruto. Da mucho fruto. Pero también podemos afirmar que el Señor Jesús quiso decir que así como la vid es una planta que tiende a extenderse, también Jesús, como la vid verdadera, traería salvación hasta los confines de la tierra, como se nos dice en el libro del profeta Isaías, para los que les gusta anotar, en el capítulo 49, en el verso 6. Y también que así como el fruto de la vid honra a Dios y alegra al hombre, así lo hace también el fruto de la mediación de Cristo en la vida de todo pecador, de toda pecadora, que Dios salva por su gracia. Amén. Pero también yo creo que quiso decir que si Israel, el pueblo que Dios había redimido para él, la vid escogida por Dios en el Antiguo Testamento, fue infiel a Dios y fracasó en la misión que Dios le encomendó de ser luz para las naciones paganas, con el propósito que éstas vinieran a Dios para ser salvadas por Él a través del testimonio de este pueblo. El Señor Jesús, a diferencia de Israel, el Señor Jesús, quien es la vid verdadera, que Dios pone a disposición de todo pecador para que sean injertados en ella como su pueblo santo, a través de la fe en Él, Él sí ha sido fiel en cumplir la misión que el Padre le encomendó. Pero también con respecto a los pámpanos, porque no solo la metáfora involucra a la vid, sino que también a los pámpanos. Con respecto a los pámpanos, yo pienso o creo que Él quería decirnos que todos, oiga bien,
Todos los que han nacido de nuevo, todos los verdaderos creyentes son como pámpanos de esta vid. Y después diremos por qué. Pero quiero que esto quede claro. Todos los que han nacido de nuevo, los verdaderos creyentes son como pámpanos de esta vid. Y que así como las ramas o pámpanos de la vid son muchos, pero al estar unidos en la misma cepa forman una sola vid, de igual manera también todos los cristianos que realmente se han convertido a Dios, aunque estén muy distantes en el espacio y en el tiempo, se encuentran en Cristo, que es el centro de la unidad cristiana. Y amados y amadas, qué maravilloso es entender. Yo espero que esto pueda impactar el corazón de ustedes como impactó mi corazón. Qué maravilloso es entender que esta vid verdadera, Jesús, fue plantada en esta tierra. ¿Cuándo? Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amados, lo que Jesús tuvo que hacer para poder decir yo soy la vid verdadera fue grandioso. Amados, es fácil pararse delante de sus discípulos y decirles: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Como ustedes pueden ver, quizás uno no se tarda 20 segundos en pronunciar estas palabras. Sin embargo, todo lo que hay detrás de esta afirmación, todo lo que hay detrás de esta metáfora, yo soy la vid verdadera, es grandioso. Es grandioso porque nos habla del gran amor de Dios, nos habla del gran amor de Jesús, nos habla de la gran fidelidad de Dios y de Jesús, nos habla de la grande bondad de Dios y de Jesús, de la grande misericordia de Dios y de Jesús, de la grande fidelidad de Dios y de Jesús. ¿Por qué? Porque para que Jesús fuese la vid verdadera, para que Jesús fuese nuestra vid verdadera hoy, el Señor Jesús, estando sentado en su trono alto y sublime, recibiendo la alabanza de los santos y los ángeles, estando Él en la gloria con el Padre, siendo Dios vivo y verdadero, uno con el Padre, Él se hace ¿qué? Se hace un ser humano. O sea, Dios nos dice a través del apóstol Pablo, porque Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué? Porque Él nos vio, amados y amadas. Él nos vio condenados eternamente. Él nos vio muertos espiritualmente. Él nos vio y vio que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos, y no había persona alguna que pudiese hacerlo. No había religión alguna que pudiese hacerlo. Y Él, desde la gloria, Él sintió compasión por nosotros. Él sintió compasión. O sea, en su amor profundo, aunque nosotros no le amábamos, y sin estar Él obligado, y sin nosotros merecerlo, Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. No dijo: no. Ir a la tierra a morir por estos pecadores, para luego ser la fuente de vida de ellos cuando yo los salve. Oiga, ir a la tierra a morir en esa cruz en lugar de ellos. Oiga, ir a la tierra y recibir el castigo que los pecadores deben de recibir por haber pecado contra Dios de manera consciente y de manera voluntaria, porque han sido egoístas y rebeldes e ingratos para con Dios. Ir a morir yo de esa manera por ellos, yo, el santo, el Dios todopoderoso. No, yo no voy a ir. No, yo no voy a ir. Este es mi lugar de adoración, este es el lugar de mi gloria, este es el lugar donde yo recibo, ¿verdad?, toda la adoración como Dios. Este es mi trono alto y sublime. Yo aquí pertenezco.
No, él no dijo eso. Él no se aferró a eso, sino que hizo él. Dice allá, para los que les gusta anotar, en Filipenses 2, lo estamos leyendo, desde el verso 5 en adelante, dice que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Forma de general romano. No, forma de rey romano. Y así continuar viviendo, ¿verdad? En un poco del esplendor y la gloria y la comodidad y los lujos, ¿verdad? Que pues él tenía allá en el cielo. No. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Oiga esto, de siervo. O sea, ¿usted sabe lo que es ser verdadero Dios? Recibir adoración con Dios, la gloria que Dios recibe, y vaciarse en un cuerpo de un ser humano. Oiga, ya esto es demasiado. Ya esto es demasiado. Y todo esto para poder decir a sus discípulos, a nosotros los discípulos, yo soy la vid verdadera. Pero por si esto fuera poco, dice que se hizo semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, amados. O sea, como les decía, es fácil pararse delante de alguien y decir, yo soy la vid verdadera. Pero yo quiero que nos detengamos por un momento a pensar en todo lo que tuvo que suceder en la vida del Señor Jesús. Quiero que nos detengamos a pensar en todo lo que Él tuvo que renunciar y en lo que Él tuvo que convertirse para decirnos, yo soy la vid verdadera. Y no solo eso, todo lo que tuvo que sufrir desde antes de su muerte y durante su muerte a través de la crucifixión, para poder decirnos, yo soy la vid verdadera. Yo soy tu fuente de vida, tu única fuente de vida, cristiano. No hay vida fuera de mí, entiéndelo. Porque eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Quizás se detuvo y estando en el aposento alto o caminando hacia allá al torrente de Cedrón o en la ladera del monte de los Olivos, se detuvo, los quedó viendo y por las razones que sean, el Señor los ve a todos, o quizás vio a cada uno de ellos y lleno de compasión y de amor, sabiendo que eran los últimos momentos con ellos, les dice, oigan, escúchenme, pongan atención, yo soy la vid verdadera. Yo no voy a estar con ustedes físicamente, pero nunca olviden que yo soy la fuente de vida de ustedes, la única fuente de vida de ustedes. Ustedes no van a encontrar vida fuera de mí, vida espiritual fuera de mí. Así como el pámpano, ustedes son los pámpanos. Así como el pámpano no tiene vida si es separado de la vid, ustedes no piensen por un momento que van a tener vida espiritual, que van a poder vivir esa vida agradable a Dios, que van a poder dar fruto para la honra y gloria de Dios, si ustedes no permanecen unidos a mí. Y de paso, Él aprovecha para darles esta solemne advertencia en su gran amor. Cuidado, cuidado, ¿por qué? Porque el pámpano que no da fruto será cortado. ¿Y será cortado por quién? Ay, hermano, por el diablo, hermano. Viene el diablo y se mete ahí a la viña de Dios, ¿verdad? Y va a la vid, y que es Cristo, y el diablo lo corta. No, ¿quién lo corta? El labrador. ¿Y quién es el labrador de la viña? El Padre, Dios. O sea, Jesús dice, yo soy la vid verdadera en Juan 15:1 y mi padre es el labrador. Les está diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Por eso les insiste, por eso tantas veces viene la palabra permanecer aquí en estos versos que hemos leído de Juan 15. Permaneced, 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 permaneced. Amén. Amados, es fácil aparentemente decirlo, pero ¿cuánto hay atrás de todo esto?
Y si tú y yo somos cristianos verdaderos, no podemos pasar por alto esto. No podemos olvidar nunca esto. Todo lo que Jesús tuvo que dejar y pero a la vez tuvo que hacer, ¿para qué? Para podernos decir como aquellos discípulos hace casi 2000 años, yo soy la vid verdadera. La fuente de tu vida espiritual, la única, la genuina. No hay vida espiritual en otra fuente. No la busques. Por tanto, no te separes de mí. Mantente unido a mí como el pámpano a la vid. Amén, amados. Y como decíamos, qué maravilloso es saber no solo todo lo que hay detrás de esta frase, de esta metáfora, sino que esta vid verdadera fue plantada en la tierra para ser nuestra vid cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, ¿con qué propósito el Señor le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera? Ya vimos cuándo lo dijo, ya vimos qué quiso decir. Ahora, ¿cuál es el propósito de decírselo? Sí, yo creo que es muy importante para entender el propósito por el cual el Señor dice a sus discípulos esta metáfora, que se aplica también a todo verdadero cristiano desde entonces, desde que fueron pronunciadas estas palabras a los apóstoles hasta el día de hoy. Por lo tanto, a nosotros los aquí presentes, y considero como en las enseñanzas anteriores necesario que examinemos el contexto en que fueron pronunciadas estas palabras por el Señor para entender la importancia que tienen y el propósito por el cual el Señor se las dijo a los discípulos. Decíamos que todo da inicio en el capítulo 13 cuando el Señor, entre otras cosas, estando a solas con ellos, les confiesa que uno de ellos le va a entregar. Pero no solo eso, si ya esto ya era alarmante entre ellos, de modo que empiezan a decirle al que estaba más cerca, a Juan, pregúntale ahí, ¿quién va a ser? ¿Cómo que uno de nosotros le va a entregar? ¿Cómo que uno de nosotros va a traicionar al maestro? Juan, ahí, pregúntale ahí, ¿quién es? No solo esto era alarmante, no solo esto era angustiante, sino que después el Señor Jesús les dice que Pedro lo va a negar. Pedro lo va a negar 3 veces. Y si por si esto fuera poco, les dice que solamente estará con ellos un poco más de tiempo. Oye, estos discípulos están devastados, están confundidos, ellos están aturdidos, pero también tienen miedo. ¿Cómo lo sabemos? Porque pasando del capítulo 13 al capítulo 14, vemos cómo el Señor describe el estado emocional de sus discípulos como turbados. O sea, ¿qué les dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. No estén confundidos y aturdidos, pues. Pero no solo estaban turbados, tenían miedo. Allá en Juan 14:27 les dice, no se turbe vuestro corazón, como ya les había dicho en Juan 1, pero también le dice, ni tengan miedo. Eran seres humanos de carne y hueso. Claro, nacidos de nuevo, regenerados, justificados por la fe en Jesucristo. Pero eran seres humanos. Y lo que está sucediendo aquí no es cualquier cosa. Su amado maestro, con quien han convivido 3 años, de quien han oído palabras extraordinarias que nunca antes hombre había pronunciado, nunca antes maestro o rabino había pronunciado, de quien han visto milagros extraordinarios que profeta alguno del Antiguo Testamento no había llegado a hacer en tal número. Su maestro, a quien consideraban era el Mesías, el Salvador de Israel y el Salvador de sus vidas, les dice, muchachos, solamente voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Judas me negará, Judas me traicionará, Pedro me negará, y yo solo voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Tenían razón en tener miedo. Y es por eso que el Señor Jesús trata de infundir aliento en ellos y les dice, si no te enamoras de Jesús,
por todo esto, la verdad yo no sé qué te va a hacer enamorar de Jesús. Si no te enamora de Jesús, el ver esperando a sus discípulos ahí en la orilla del mar de Galilea, al final ya, ¿verdad?, de su ministerio, cuando resucitó y se les aparece por tercera vez ahí, encendiendo un fuego y esperándolos ahí con un pescado para darles de comer, porque sabe que los discípulos han estado pescando toda la noche y realmente no solo no han pescado nada, vienen desvelados, vienen cansados, vienen con hambre, y él, imagínate, Dios vivo y verdadero ya les tiene preparado ahí el fuego y la comida. Si no te mueve eso, si no te impacta eso, si no te enamora, no te atrae eso, el ver el gran amor del Dios de la gloria, imagínate, el Dios de la gloria, el creador del universo, ahí en la playa encendiendo un fuego y cocinando pescado para darles a sus amados discípulos. Si no te conmueve el corazón el que Jesús, como un padre amoroso, les diga: oigan, muchachos, no se turbe vuestro corazón. Miren, no tienen por qué estar confundidos, aturdidos o con miedo. Miren, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Saben para qué, muchachos? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay del cristiano que diga: ay, hermano, es que yo no tengo quien me consuele. Entonces no eres cristiano, porque el cristiano tiene quien lo consuele. Es que mi padre y mi madre me dejaron, mi marido me dejó, mis hijos me dejaron, no hay nadie conmigo. No tengo quien me consuele en esta situación de enfermedad. No eres cristiano. O si lo fuiste, se te olvidaron muchas cosas. Una de ellas es que no solo Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Y otra de ellas es que Él es el consolador por excelencia. ¿Sí o no? Especialmente cuando estamos en estos momentos más difíciles. Hay momentos en el ministerio de Jesús cuando vemos a Jesús defendiendo a sus discípulos de los religiosos, de los líderes religiosos, de los fariseos, de los saduceos, ¿sí o no? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y los defienden. Por ponerte un ejemplo. Pero aquí no los vemos defendiéndolo. Aquí, ¿cómo lo vemos? Aquí no los vemos defendiéndolos. Aquí lo vemos que consolándolos, animándolos, diciéndoles: les conviene que yo me vaya, muchachos, no se preocupen ni tengan miedo, les conviene que yo me vaya. Además, no van a estar solos, no van a estar solos. Vamos a continuar unidos, como hasta ahora hemos estado unidos. Vamos a continuar en esa común unión íntima como hasta ahora. ¿Saben cómo? Para que entiendan. Como el pámpano, así va a ser entre nosotros, aunque no me vean físicamente, pero así va a ser entre nosotros. Vamos a seguir en esa común unión. Como el pámpano está unido a ¿qué? A la vid. Como el pámpano está unido a la vid y a través de esa unión recibe vida, recibe provisión, recibe todo lo que necesita. Y como el pámpano además tiene un labrador amoroso que es el Padre, así van a estar ustedes. No se preocupen, no van a estar solos. No solo me voy a preparar morada y cuando venga los voy a llevar donde yo estoy, porque ahí quiero que estén, sino que vamos a seguir juntos. Siempre me van a tener a mí, pero también el Padre se va a encargar de cuidarlos. O sea, yo te pregunto, ¿qué más puede traer más paz que eso? Que el Señor Jesús te diga: ¿te sientes solo? Sí. No, no estás solo, yo estoy contigo. O sea, Dios vivo y verdadero te diga: yo estoy contigo. Y no solo yo estoy contigo si tú estás unido a mí, si tú permaneces en mí, sino que Dios, el Padre, te va a cuidar. Doble garantía. Doble fuente de seguridad, ¿sí o no? Doble fuente de seguridad para tener gozo. Doble fuente de seguridad para tener paz. Doble fuente de seguridad para tener confianza en que podemos llegar hasta el final, ¿sí o no?
en que podemos perseverar hasta el fin y decir como el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Sí o no? O como el hermano Gustavo, que no se me olvida, desde su ataúd me mandaba ese mensaje continuamente: Luis, se puede perseverar hasta el fin. Mira mi ejemplo. Se puede perseverar hasta el fin. Aquí estoy yo. Mi cuerpo aquí, pero mi alma con Cristo, mi espíritu con el Señor. Y esa doble seguridad o doble garantía es el que si estamos unidos a Jesús, por cuanto nos hemos convertido realmente a través de un verdadero arrepentimiento y una fe bíblica en Jesús, o sea, no solo vamos a estar con Él y Él con nosotros y su vida va a fluir en nosotros, sino que Dios, el Padre, nos va a guardar. Amén. Qué precioso. Entonces vemos que al entender el contexto, vemos que el Señor Jesús le está dando ánimos al darles preciosas promesas. Y una de ellas es como Él prepararía un lugar a donde Él vendría a llevarles para que estuviesen juntos en la gloria, así como estuvieron en la tierra, pero también para que los discípulos, en primer lugar, pudieran tener el gozo y la paz. Y cuando hablo de esos discípulos, también quiero hablar de los discípulos de hoy en día. Si aquí hay discípulos, entendamos esto. El Señor quería que sus discípulos en aquel entonces y todos los discípulos hoy en día, los que están aquí, los que van a escuchar esta enseñanza y los que van a ver esta enseñanza por YouTube o el sitio web ahí en el internet, o sea, tengan el gozo y la paz de saber que Jesucristo siempre, como le prometió a ellos estar con ellos, también nos promete estar con nosotros en esa comunión o común unión íntima de compañerismo, como lo había estado desde que se convirtieron en sus discípulos. Cuando les promete: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora la pregunta es: ¿cómo sería esta relación de compañerismo entre el Señor y sus discípulos? Bueno, esta sería igual que como es hoy entre Jesús y sus discípulos, como es hoy entre Jesús y tú y entre Jesús y yo. ¿Y quieres saber cómo es esa relación? Bueno, en Juan 15:1 el Señor dice a los apóstoles: yo soy la vid verdadera y el Padre es el viñador. Y el Señor dice estas palabras, ¿para qué? Para ejemplificar su relación íntima con el Padre. Porque de la misma manera en que el viñador está en continua relación con la vid, ¿por qué? Porque la vid le pertenece, así el Padre estaba en continua relación con Jesús. ¿Por qué? Porque es su Hijo amado en quien se complace. Amén. Pero también en Juan 15:5 les dice: ya no, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, sino yo soy la vid y vosotros los pámpanos, los sarmientos. Y aquí lo dice para ejemplificar no su relación con el Padre, sino su relación con sus discípulos. Y cuando Él está hablando de su relación con sus discípulos, es impresionante y hasta es maravilloso ver que Él usa, para que sus discípulos entiendan y nosotros hoy también entendamos, Él usa como ejemplo su relación con el Padre para ejemplificar su relación con ellos. Amén. Porque así como el viñador cuida la viña porque le pertenece, así el pámpano está unido a la viña y está seguro y tiene vida y puede dar fruto. ¿Por qué? Porque está unido a la vid. Lo que Jesús les está diciendo es que la comunión entre el Señor y ellos sería igual de íntima como la que Él tenía con el Padre. Amén. En segundo lugar, que Él quería asegurarse, como otro propósito, que sus discípulos entendieran y confiaran que ellos tendrían vida a través de esa unión vital con Él, como el pámpano o la rama o el sarmiento unido a la vid. Allá en Juan 14:19 les promete, por cierto, y quiero que lo leamos, dice: todavía un poco más y el mundo no me verá más. Todavía un poco más y el mundo no me verá más. Pero dice: pero vosotros me veréis. Dice: ¿por qué? Porque yo vivo. Está hablando de cuando Jesús resucite y se les aparezca. Dice:
Pero vosotros me veréis, ¿por qué? Porque yo vivo. ¿Y porque Él vive? ¿Qué dice aquí? Vosotros también, ¿qué dice? Viviréis. Es su vida siendo transmitida a sus discípulos. Amén. Es su vida siendo transmitida a los discípulos. Alguien escribió al respecto: ser un pámpano de la vid significa que estamos unidos a Cristo y tenemos su vida. Óigalo bien. Ser un pámpano de la vid significa que estamos unidos a Cristo y tenemos ¿qué? Tenemos su vida. Y en tercer lugar, o otro propósito, como queramos llamarle, es que sus discípulos nunca olvidasen que al ser Jesucristo la única fuente de vida espiritual de todo discípulo verdadero, ellos tenían la necesidad de permanecer unidos a Él. Así como hoy todos los discípulos verdaderos o creyentes verdaderos tenemos la necesidad de permanecer unidos. No es opcional estar unido a Cristo o no, es una necesidad, entiendan. Es una necesidad de permanecer unidos a Él siempre. ¿Cómo? Por medio de la fe, amándole y obedeciendo su palabra. Por medio de la fe, amándole y demostrándole ese amor. ¿A través de qué? De la obediencia a sus palabras. ¿No dijo así el Señor Jesús? En cuarto lugar, o como otro propósito, que así como es imposible para un discípulo tener vida espiritual separado de Cristo, también es imposible para todo cristiano verdadero, para todo discípulo, dar fruto abundante para Dios separado de Él. Y en quinto lugar, que un requisito indispensable para que Dios responda a las oraciones de sus discípulos es que, además de permanecer unidos a Él, también deben obedecer sus palabras. ¿Por qué? Porque le aman. Deben obedecer sus palabras porque le aman. A los que les gusta anotar, Juan 15:7. Si permanecen en mí, primera condición, y mis palabras permanecen en vosotros, obediencia a su palabra, segunda condición, pedid todo lo que queréis y ¿qué? Y os será hecho. No sé si has escuchado gente que dice ser cristiana y dice, es que Dios no me contesta. Y luego por ahí dicen, y porque digan esto no es que sea correcto, ya pacté y pacté en dólares. Ya sembré la buena semilla y la sembré en dólares. ¿Sí me entienden? Ya sembré en el ministerio de tal siervo para que el Señor me conteste. Y porque lo hagan no quiere decir que es correcto. No es correcto, ni lo hagas. Y Dios no me contesta. Dios no me contesta. Y claro está, se van contra Dios. Si ellos abriesen sus Biblias y leyesen sus Biblias con atención, se encontrarían con Juan 15:7 y se encontrarían con las palabras del divino Maestro que dice, si permanecéis en mí, ¿y qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. Ese es el problema. Primeramente, ni se han convertido a Dios. Por esa razón nunca han sido injertados en la vid verdadera. Y segundo, no están permaneciendo en su palabra, no están obedeciendo su palabra. O a veces lo hacen raramente cuando realmente les conviene porque quieren obtener algo de Dios. Punto. Pero no es un estilo de vida, un hábito, una forma de vida, una práctica por amor y gratitud a Dios, por amor y gratitud a Jesús. Amén. Si queda claro, amados y amadas. Amados y amadas, Jesús es la vid verdadera. Es la vid verdadera donde todo cristiano verdadero es injertado. Alguno dirá, oiga, pero yo acepté a Cristo como mi Salvador personal en tal iglesia. ¿Puedo confiar por ello que yo soy miembro de la vid verdadera? Que yo soy pámpano de la vid verdadera, que yo estoy injertado en la vid verdadera. Bueno, dejemos que esta última pregunta para finalizar te conteste. Y esta es, ¿a quién dirige el Señor esta metáfora de la vid verdadera? ¿Y a quién se dirige el Señor como sus pámpanos? Yo creo que solo hay dos grupos de personas, amados y amadas. ¿Y cuáles son? Los que están unidos a Cristo
y los que no están. Los que tienen al Hijo y los que no tienen al Hijo. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra a través del apóstol Juan? O sea, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, ¿qué dice? No tiene la vida, punto. Aquí solo hay dos personas, las que tienen al Hijo y las que no tienen al Hijo. Amén. Así de sencillo. Los que están unidos a Cristo a través de un verdadero arrepentimiento y una fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando hablo de esa fe, no estoy diciendo de un conocimiento intelectual de quién es Jesús, su persona y también de sus hechos. Estoy hablando de una fe que sí está basada en el conocimiento, que nace del conocimiento, pero que también es una fe que tiene como elemento la confianza, en este caso en Dios, en Jesús, en sus promesas, pero también la obediencia. Podríamos definir la fe bíblica para salvación como una confianza obediente. Porque confío, obedezco. No sé si me explico. Porque confío en Él, le obedezco. Y si Él me dice arrepiéntete, bueno, Señor, ayúdame. Si Él me dice cree, creo. Si Él me dice niégate a ti mismo y toma tu cruz cada día, lo hago. Y si Él me dice pon la otra mejilla y camina la segunda mía, lo hago. Y si Él me dice si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza, se va a avergonzar. Y si Él me dice trata a las demás personas como tú quisieras que te trataran a ti, también lo hago. ¿Sí me entiende? El problema aquí está en que la gente dice, no, pues yo soy salvo. ¿Por qué? Porque repetí una oración y confié que al repetir esa oración, ¿verdad? Ya era hijo de Dios y mis pecados eran perdonados. ¿Y de dónde saca ese fundamento? Dice, mira, ahí en Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Sí, pero ¿el Señor de quién? El Señor de tu esposo, el Señor de tu esposa, el Señor de tus hijos, el Señor de tu suegra, el Señor de tus padres, el Señor de tu vecina, el Señor de tu compañero de trabajo o tu Señor. ¿El Señor de quién? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿de quién? El Señor de mi vida. El Señor de mi vida. Oiga, cuando habían persecuciones ahí en el Imperio Romano, llegaban los soldados, ¿verdad? Irrumpían violentamente, entraban violentamente a la casa de los cristianos y los reunían a todos ahí en un solo lugar. Y agarraban una espada y se la ponían en el cuello al padre de familia, o a la madre de familia, o a uno de los hijos, para obligarlos a negar que Cristo era su Señor. Y para obligarlos a afirmar que el César era su Señor. Y les ponían una espada aquí en el cuello, por cierto, una espada de doble filo. Y le decían, ¿Cristos curios o César curios? ¿Cristo Señor o César Señor? Y la vida de ellos dependía de la respuesta. Si para estos hombres, mujeres y adolescentes Cristo era el Señor de sus vidas y ellos confesaban que era el Señor de sus vidas, ¿qué crees que pasaba? El soldado guardaba la espada y les decía, nada más quería asustarlos, hombre, no se preocupen, discúlpenme. No, los mataban. Se te iba la vida en ello. Si tú confesabas que Cristo era el Señor de tu vida, ese es el contexto de esta afirmación. No es estar sentado en un lugar y decir, ya verdad, así como ahorita, tranquilos, verdad, un poco de calor quizás, no lo sé, quizás un poco de agotamiento porque ya este hombre ya lleva más de una hora predicando, pero no pasa nada. Puedes decir aquí, Cristo es mi Señor, y aquí no pasa nada, más bien la gente te aplaude y te admira porque decidiste que Cristo fuera el Señor de tu vida. ¿Sí o no? Pero allá no, allá les ponían una espada en el cuello. La gente dice, no, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Oye, ¿el Señor de quién? ¿Es Él el Señor de su vida? No es el Señor de su vida. Siguen viviendo como los señores y señoras de sus vidas. ¿Por qué? Porque siguen haciendo su voluntad nada más, no la de Dios. Qué fácil es decir con la boca, es que yo confesé que Jesús es el Señor, pero yo sigo siendo el Señor y amo de mi vida. Hago lo que quiero, cuando quiero, y donde quiero, y a la hora que quiero. Amén. Pero soy cristiano. Por la fe en Jesús. No nos engañemos. O sea, ¿a quién Jesús le está dirigiendo estas palabras? Se las está dirigiendo a cristianos verdaderos. A cristianos verdaderos.
Miren, amados, en la Biblia vemos cómo el Señor Jesús dedicó tiempo para predicar el Evangelio y revelarse como el Mesías a multitudes de personas no convertidas, es decir, no cristianas, que no eran sus discípulos. Un ejemplo de esto es de lo que acabamos de hablar recientemente, cuando el Señor Jesús se dirige a la multitud que le venía a buscar por la intención correcta. ¿Por qué? Porque comieron del pan y se saciaron, porque el Señor Jesús les había alimentado, ¿verdad?, hasta saciarse con 5 panecillos de cebada y 2 pececillos, ¿sí o no? Y a ellos ahí en la sinagoga de Capernaum les dice: yo soy el pan de vida, con todo lo que esto implica, ya lo vimos. Sin embargo, en esta ocasión, cuando el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera, ¿con quiénes está? Saben, es un momento íntimo. Él se ha apartado con sus discípulos al aposento alto, y luego, ya sea que esté en el aposento alto o que va camino al Getsemaní, Él está solamente reunido con sus discípulos. Sus discípulos, que también se les conoce como apóstoles. Personas que, óigase bien, habían nacido de nuevo mediante la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Habían sido lavados de todos sus pecados al obedecer la palabra que Él les había predicado y al ejercer fe en Él, en su persona como su Salvador y Mesías. Eran personas que habían dejado todo por seguirle, por ser sus discípulos, pero también eran personas a quienes el Señor Jesús les prometió, como ya lo vimos en Juan 14, que iría a preparar una morada para ellos allá en la casa de su Padre. Llámale cielo, llámale la gloria. Pero también les prometió que vendría por ellos, ¿para qué? Para llevarlos y que ellos estuviesen donde Él también estaría, en la gloria. Eran personas que tenían una comunión íntima con Él. Y esto se comprueba cuando el Señor Jesús les dice: ustedes son mis pámpanos. Ustedes son como pámpanos unidos a mí, que soy la vid verdadera. ¿Y sabe qué significa estar en Cristo? Significa haber sido salvos. Solo eso puede significar. Alguien escribió: todo el espectro de la salvación se halla en la frase en Cristo. En mí, que Jesús pronuncia aquí. Todo el espectro de la salvación: perdón, justificación, expiación, regeneración, todo lo que tú quieras está aquí involucrado en mí. Ellos eran salvos, verdaderamente salvos. Además, podemos decir que eran nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Dios nos promete a través del apóstol Pablo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué? Nueva criatura es. Amén. Amados, de modo que podemos concluir que a quienes el Señor se refiere aquí como sus pámpanos son cristianos verdaderos, personas que han nacido de nuevo, salvos por la fe en Jesucristo, nuevas criaturas. Están unidos íntimamente con Él y Él es su fuente de vida espiritual. Amén. Amados, yo quiero decirles algo. Si esto es así, no es concebible entonces que alguien que no sea cristiano, que alguien que no haya nacido de nuevo, que alguien que sea, como muchos escritores dicen, un falso profesante, alguien que pretende ser cristiano pero que nunca ha sido unido a Cristo por la fe, pueda estar unido a la vid verdadera. Porque entonces estaríamos asumiendo que si el que no es cristiano, pero es cristiano de nombre o nominal, o es un falso profesante, si esta persona está unida a la vid y es un pámpano, entonces tenemos que decir que esa persona que aún es carnal, vendido al pecado, que esa persona que todavía es hijo del diablo porque practica el pecado, que esa persona que es enemiga de Dios, en esa persona fluye la vida de Cristo por medio de su Espíritu Santo. ¿Dónde se habrá visto tal aberración teológica? No sé si me explico. Lo repito, si una persona que nunca ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerada, que no es cristiana, que solamente es un mero profesante, que es una persona que dice ser cristiana pero está engañada, si nosotros consideramos que esta persona
es un pámpano más de esa vid verdadera, eso es falso. Porque ¿cómo siendo un carnal vendido al pecado, no a Dios? No es propiedad de Dios. Él está vendido al pecado. Él es propiedad del pecado. Como una persona que es carnal vendida al pecado, como una persona que es hija del diablo porque practica el pecado, como una persona que es enemiga de Dios, puede tener la vida de Cristo fluyendo en él por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cómo puede venir a morar el Espíritu Santo en esta persona que ama el pecado, que se deleita en ese placer temporal que el pecado produce, que ama al mundo, que se ama a sí mismo o a sí misma más que a Dios? O sea, ¿cómo puede el Espíritu Santo morar en él, morar en ella? Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. No hay un versículo que de pasta a pasta nos diga esto. A menos que queramos justificar lo que dice aquí en Juan 15:6, porque ese es el problema. Porque la gente dice aquí, no, es que mire, pues sí, los pámpanos pueden ser cristianos verdaderos, pero también hay pámpanos que están unidos a la vid verdadera, que son falsos, porque son falsos profesantes, ¿verdad? Cristianos carnales, etcétera, y por eso no dan fruto y por eso los cortan. Miren, ¿saben cuál es el problema de todo esto? O el verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el problema. Ese es el versículo problemático. Todo el mundo es capaz de aceptar. No, sí es cierto, pastor. Lo que usted acaba de decir es cierto. O sea, los pámpanos son cristianos verdaderos porque están unidos a la vid verdadera. Y ciertamente en una persona que es impía no puede morar el Espíritu Santo. Y no puede morar Cristo en él. Y la vida de Cristo no puede estar en él. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Cómo puede un impío morar la vida de Cristo si está muerto espiritualmente? ¿Qué le decía Pablo a los gentiles? Ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Pero Él os dio vida. ¿Cómo? Viniendo a vivir en ustedes por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando ustedes se convirtieron a Dios. Y sin convertirse ahora resulta que hemos cambiado todo. No sé qué pasaría si Pablo resucita. Y ahora le estamos diciendo a gente que nunca se ha convertido, en quien el Espíritu Santo no mora en ellos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón de ellos, ¿verdad?, habla la boca, y del corazón de ellos salen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera. Y le decimos que el Espíritu Santo vive en su corazón, ahí juntamente con todos estos pecados que están ahí. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿de quiénes? De los hombres impíos. Ese es Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y en este hombre contaminado por todas estas maldades, que practica, por cierto, de manera consciente y voluntaria, porque es egoísta, porque es rebelde, porque es ingrato para con Dios, viene a morar el Espíritu Santo. Viene a morar el Espíritu Santo y viene a darle la vida que fluye de Cristo, que fluye la vida. ¿Por qué? Porque ahora resulta que es un pámpano, y es el pámpano al que si no da fruto lo cortan y no hay problema. Toda la teología cuadra. Entonces estos pámpanos que son cortados nunca fueron cristianos. Entonces, ¿cómo estaban injertados en la vid? Pregunto. ¿Cómo recibían vida de la vida a través del Espíritu Santo si no eran cristianos? ¿Cómo? Amados y amadas, termino diciendo algo. No permitan que una doctrina u otra sea el lente que ustedes se pongan para leer estas palabras. Permitan que sea Cristo quien hable a ustedes. Permitan que sea Cristo quien les hable a través de su palabra. No permitan que sea un grupo X, sea arminiano, o un grupo X, sea calvinista, el que venga a decirles a ustedes lo que Cristo quiso decir, dependiendo de su concepto doctrinal. No sé si me explico. Y aquí yo estoy siendo claro. Ni que arminianos vengan, ni que calvinistas vengan, ni que nadie venga
Por eso Dios ha puesto las Escrituras al alcance de todos. Y Dios, óigalo bien, está dispuesto a dar de su Espíritu Santo a todo aquel que lo pida con honestidad y le diga: Señor, yo quiero entender lo que dice aquí tu palabra, Señor. Yo quiero entender lo que tú dices aquí, lo que me quieres decir, Señor. Háblame tú. Háblame tú. Que no sea ni una doctrina ni otra doctrina la que me venga a decir a mí, a susurrar al oído, cómo debo interpretar estos versos de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu el que me diga lo que tú quisiste decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué? A toda verdad. Amén. Amén, hermanos. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Y termino diciendo lo que alguien escribió muy acertadamente: nadie puede cortar una rama de un árbol al cual jamás permaneció. Nadie puede cortar una rama de un árbol al cual jamás permaneció. Es absurdo y contrario a la letra y al espíritu de la metáfora hablar de estar aparentemente en Cristo. ¿Por qué? Porque esto nada significa. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Y continúa el escritor, dice: si hubiera una unión aparente, solamente podría haber una escisión o una separación aparente. A lo cual yo añado que tal escisión de la cual habla Cristo aquí, o separación, es real. No solamente porque al hacerla o por causa de ella los pámpanos son cortados y se secan y son echados al fuego y arden, sino que si no fuese así, la exhortación de nuestro amado y bendito Señor y Salvador de la necesidad de permanecer unidos a Él y de la advertencia del peligro de ser pámpanos que son cortados, no tendría razón de ser. ¿Sí o no? No tendría razón de ser. Amén, hermanos. Yo creo que estas personas del verso 6 son verdaderos creyentes, como ya vimos ampliamente, y van a sufrir una gran pérdida. Van a sufrir una gran pérdida por cuanto es Dios el labrador quien los corta. No es el diablo, es Dios el labrador quien los corta de esa unión con la vid verdadera. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por revelarte a nosotros como lo que eres, Señor. De revelarte a tus hijos, a tus discípulos, a todos aquellos que tú has lavado y redimido y justificado, tal como eres, como la vid verdadera. Señor, permítenos que permanezcamos unidos a ti, Señor, por tu gracia. Señor, que podamos hacer uso de todos esos medios de gracia que tú has puesto a nuestra disposición para que podamos permanecer en ti, Señor. Podamos permanecer en ti por cuanto es una necesidad, pero también por amor a ti, por amor a nuestro prójimo y por gratitud a ti, Señor, por cuanto tú eres digno, Señor, y es lo que esperas de cada uno de nosotros. Si realmente valoramos quién eres, oh Dios, oh Jesús, si realmente valoramos lo que has hecho por nosotros para salvarnos, para injertarnos en la vid verdadera como pámpanos. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.